Buenas noches, pueblo Ored. Les voy a pedir que por favor me acompañen con su mano derecha. Como familia vamos a orar por la mensajera que el Señor nos trae en esta noche, por nuestra hermana Carol. Y nos cubrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este momento en que nos traes tu palabra de vida a través de tu amada hija Carol. Yo quiero pedirte en esta noche que tu Espíritu Santo la tome por completo, la selle su mente y su corazón, quite todo nerviosismo y de su boca y de su corazón salgan solo palabras inspiradas por ti, palabras de vida y de verdad. Por nosotros, Señor, te pedimos que esa palabra y ese mensaje que tú tienes destinado para nosotros en esta noche cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Buenas noches, Orel, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas noches. Bien, Bien, chivísimo. Bueno, es un tremendo placer para mí estar en este grupo tan bonito. Me impresiona el orden que tienen, tengo que decírselo porque realmente es maravilloso a mi forma de ver. Bueno, quiero que piensen en este momento algo que a lo largo de su vida ustedes se lo hayan tomado bien en serio. ¿Qué es lo que ustedes se han tomado más en serio en su vida? ¿La maternidad, el matrimonio, el trabajo, algún hobby? ¿Qué es eso que ustedes se han entregado así con pasión? A ver, yo les quiero preguntar, ¿se han tomado así de en serio al Señor? No me contestan, solo para ustedes. Y si ustedes ahora ponen atención, yo les quiero contar cuáles son esas bendiciones de tomarse en serio al Señor. Y así se llama esta prédica de esta noche. Dichoso el que toma en serio al Señor. Dichoso el que toma en serio al Señor. Y vamos a leer el Salmo 128. No lo busquen, lo vamos a leer ahí en la pantalla. Está en la Biblia de Jerusalén, la que vamos a leer, y leo para ustedes. Dichosos los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Dichoso tú, que todo te irá bien. Tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Con tales bienes serás bendecido, el hombre que respeta a Yahvé. Bendígate Yahvé desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, este salmo en otras versiones ustedes se van a dar cuenta que el título de este salmo es Las bendiciones del Señor. Y en estos versículos se enmarcan tres aspectos, digamos, relevantes: la satisfacción laboral, la armonía familiar y la prosperidad espiritual. Y estas son las bendiciones de la obediencia. Para la época en la que fue escrito este salmo, digamos que estos eran los tres aspectos que los judíos consideraban las bendiciones más grandes que alguien temeroso de Dios podía recibir. O sea, un elegido de Dios tenía estas bendiciones en su vida. Y de hecho se consideraba como una mala señal no tenerlas. Por ejemplo, el no tener hijos era considerado como un oprobio, ¿verdad? O las personas fuera de la religión judía eran literalmente aborrecidos, ¿verdad? Entonces, claramente se atribuyen estas bendiciones a aquellos que temen al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? O sea, estamos hablando de un don que nos da el Espíritu Santo, que es el don de temor de Dios. No es temor a Dios, es temor de Dios. Y este don, mis hermanos, es
temer actuar en contra de la voluntad de Dios. Es temer deshonrarlo con nuestras acciones. Este don nos hace que actuemos con rectitud, nos hace que tengamos temor de tomarnos a la ligera el llamado que el Señor nos ha hecho. Nos abre el corazón para aceptar la voluntad de Dios, nos hace obedientes. En pocas palabras, hace que nos tomemos en serio al Señor. ¿Y cómo se mira una persona que teme al Señor? O sea, ¿cómo saber si tengo este don o si debo pedirlo? Pues de eso se trata esta prédica. Y yo quiero responder a estas preguntas contándoles mi testimonio. Y voy a iniciar contándoles sobre el primer aspecto que es la satisfacción laboral. Yo trabajo desde hace 18 años en una empresa mexicana que se dedica a la fabricación de tintas. Es una empresa bien grande que tiene filiales pues, en Centroamérica y Suramérica. Cuando yo entré, hace 18 años, entré como jefa administrativa. Y eso pues de entrada ya representó para mí un plus, ¿verdad? Tanto profesionalmente como económicamente. Pero mi sorpresa fue que cuando llegué a esta empresa, me topé con que había un ambiente de trabajo terrible, ¿verdad? O sea, el ambiente era súper tóxico. Desde las autoridades más altas, ¿verdad? Las gerencias hasta el puesto más chiquitito, salvo alguna que otra persona que no entraba en esta categoría, pero de ahí pues el ambiente estaba muy, muy duro. Entonces, tanto que los primeros 3 meses yo realmente sentí que me había arrepentido de haberme cambiado de trabajo. Sin embargo, pues no era una opción para mí renunciar, ¿verdad? Con 2 hijos y todo eso, no podía. Pero tenía un estrés durísimo. Cabe aclarar que en ese tiempo yo no conocía a Dios y como es de esperarse, una persona que no conoce a Dios, las cargas son inmensas, o sea, son desproporcionadas, ¿verdad? Eh, Eso me empezó a pasar a mí la factura de muchas maneras, ¿verdad? Yo siempre he padecido ansiedad, pero se me hizo un trastorno muy, muy grave, o sea, un trastorno de ansiedad generalizada. Tenía cervicalgias, eh, tenía un montón de fibromialgia, un montón de enfermedades, ¿verdad? Relacionadas pues a todas estas emociones que cargaba. El ambiente, mi temperamento se iba haciendo cada vez más explosivo. Continuamente estaba envuelta en situaciones complicadas con otras personas, ¿verdad? En el trabajo. Y bueno, era bien difícil. Para junio del 2017, o sea, ya pasaron 10 años en medio de toda esta turbulencia en mi vida, pero en junio del 2017 yo conocí al Señor en un retiro de conversión con nuestra comu. Y mi conversión pues fue para la gloria de Dios radical. Y mi vida, mis hermanos, empezó a cambiar. Entonces el Señor me empezó a dar, o sea, yo ahora entiendo que en ese retiro pues yo recibí muchos dones y uno de los dones que recibí pues el don de temor de Dios, porque yo no me explicaba cómo es que yo me había hecho obediente. Si yo antes era, o sea, conductora temeraria, o sea, no respetaba las autoridades, pero en realidad Dios me empezó a cambiar y yo empecé a hacer caso de todo lo que Dios me iba poniendo, ¿verdad? Que hiciera. Si había que, bueno, me empezó a llevar a perdonar a mi jefe, ¿verdad? O sea, yo lo odiaba, realmente era algo muy, muy duro, pues, el odio que sentía, pues, me llevó a perdonar a compañeros, a tenerles paciencia, a poder, tratar de ir mejorando, ¿verdad? Y es bien difícil porque yo cambiaba, pero todo el entorno seguía igual, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que buscaba y buscaba trabajo, iba a entrevistas,
me iba bien en las entrevistas, llegaba hasta el final, tal vez a entrevistarme ya con el gerente general o con alguien de un rango bien alto, y al final escogían a otra persona. Y bueno, pues era bien difícil. Sin embargo, yo seguía caminando de la mano del Señor y haciendo caso de todo lo que el Señor me iba poniendo, ¿verdad? No era fácil, muchas veces no se logra, o sea, muchas veces eh, en el corazón de uno está tal vez no murmurar, no hablar mal de alguien, no gritarle a alguien, pero hay días que se logran y hay días que no. Sin embargo, siempre lo volvemos a intentar, ¿verdad? Y recuerdo que para enero del 2020 yo fui a mi última entrevista. En ese momento no sabía que iba a ser mi última entrevista, pero fui a una entrevista y yo cuando llegué a ese lugar, yo me brillaban los ojos, o sea, yo dije, de aquí soy. Aquí me quiero quedar. Me encantó las instalaciones, me gustó el puesto, era para una gerencia financiera. Me encantaba el salario que prometían. Me cayó súper bien el jefe. O sea, yo dije, qué persona más, no sé, cool, ¿verdad? O sea, súper chévere el modo, me encantó. Hicimos clic en la entrevista. Y yo dije, pues si uno siempre va, ¿verdad? A la entrevista, señor, ayúdame, no sé qué. Pero pasaron 2 meses y no me contrataron y me di cuenta que no iban a contratar a nadie. Entonces me sentí mal, pero empecé a preguntarle al Señor, ¿verdad? Que, Señor, o sea, ¿por qué no me está dando este trabajo? O sea, nunca había realizado que iba y que iba, que no me salía nada, ¿verdad? Y realmente ese día yo recuerdo que cuando me enteré abrí mi corazón y le preguntaba, Señor, ¿por qué no me das otro trabajo? Si tú sabes que en este trabajo me tratan mal, sufro un montón, tengo un montón de estrés, el ambiente es bien difícil y yo realmente eran cosas reales, pues, lo que le estaba diciendo al Señor. Pero el Señor, este, como suele ser, me contestó de una forma bien particular, pero me dijo lo siguiente: quiero que te quedes en este trabajo y me des gracias por él. Ay, mis hermanos, no saben lo difícil que era para mí darle gracias a Dios por ese trabajo. Pero también quiero contarles que recibí una gracia tremenda porque yo no me enojé con Dios, no entré en berrinche, simplemente entendí que no podía proveerme un trabajo yo sola si no era la voluntad de Dios. O sea, a mí me quedó clarísimo. Y sin preguntar más nada, realmente me abandoné en él. Y yo empecé a darle gracias al Señor por ese trabajo. Al principio me costaba, pero eso empezó a sanar mi corazón. Y entonces, en la obediencia, ¿verdad? De hacer lo que el Señor me decía, fui encontrando paz. Sin embargo, el Señor tenía planes mejores, ¿verdad? De lo que yo me imaginaba. Y para julio del 2022, o sea, ya habíamos pasado la pandemia, con lo difícil que fue todo eso. Y en julio del 2022 resulta que hicieron una reestructuración en la empresa. Y una reestructuración eh, súper drástica. Quitaron todas las gerencias en El Salvador y entonces yo pasé a reportar directamente al director financiero de México, de la casa matriz. Cambiamos de sistema, cambiamos de procedimientos, de procesos, o sea, fue una cosa que dio vuelta todo, increíblemente. Y entonces, poco a poco me fui dando cuenta que el Señor me había cambiado de trabajo sin moverme del lugar a donde yo estaba. O sea, empezó a cambiar todo. Resulta que mi jefe, una persona increíble, un hombre
temeroso de Dios, súper sabio, un gran consejero, una gran persona. O sea, aunque él está en México y yo acá, pero pues ustedes saben, con lo virtual no hay barreras, ¿verdad? Y, y me di cuenta que todo empezó a cambiar, ¿verdad? Para bien. Em, Cuando fueron los momentos de la transición, yo dije, ya no me van a necesitar porque estaban quitando pues todas las autoridades, ¿verdad? Miren, para gloria de Dios, no fue mi caso. Yo no solo me quedé, sino que caí bien parada con los directores. O sea, resulta que mi puesto eh, me dieron, o sea, yo no sabía qué tipo de puesto me habían dado. Nunca le pregunté al señor. Me dijeron, bueno, a partir de ahora tú vas a ser un controller. Bueno, pasaban los días y recuerdo que el señor poco a poco empezó a hacer cambios de mi equipo de trabajo. O sea, yo trabajaba con personas que de verdad era durísimo el carácter, o sea, personas pues con raíces de amarguras muy profundas. eh, Me costaba tremendamente amar a estas personas, pero siempre lo intenté. Y yo nunca le pedí a Dios que las quitara, o sea, siempre el Señor me llevó, me enseñó que quien tenía que cambiar era yo. No tenía que pedir que Él cambiara a estas personas, sino yo amarlas así como eran, ¿verdad? Entonces, eh, recuerdo que hubo un tiempo en el que cuando se hicieron todos estos cambios, como ya no habían gerentes en el país como tal, hubo un poco de anarquía, ¿verdad? En la oficina. Y entonces yo, como siempre había tenido puestos de autoridad, de repente me empezaron como a hacer un poco de bullying, ¿verdad? También. Eh, y yo empecé a tener una gran ansiedad de ir a trabajar. Recuerdo que una vez no fui. Fue que quizás de las últimas cosas como negativas que me pasaron. Y pasé 2 semanas sin ir al trabajo y empecé solo a hacer home office, ¿verdad? Y entonces, un día nos conectamos a una reunión con mi jefe y me dijo o sea, solo encendí la cámara y me dio y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no me pasa nada, ¿por qué? Es que tú no eres así, me dijo, ¿qué tienes? Y yo, mis hermanos, me quebré y sentía vergüenza de contarle, pero le dije lo que estaba viviendo, ¿verdad? Con toda la gente y todo eso. Me dijo, no es posible que esto esté pasando. Y entonces, bueno, se hicieron los cambios que se tenían que hacer. Yo sentí una paz, no le puedo explicar. Y llegaron personas nuevas que fue difícil pues incorporarlas, yo tenía que enseñarles y todo, pero miren, son compañeros de trabajo increíbles, personas que conocen a Dios, personas con las que incluso muchas veces oramos juntos, que cuando hemos tenido problemas nos encerramos allí en alguna bodeguita, nos agarramos de las manos y oramos y clamamos al Señor por algún problema. Son personas fieles conmigo, o sea, que me respetan, pues, que son subordinados míos, ¿verdad? Pero que yo los siento como hermanos, o sea, eh, un grupo que fue elegido de forma divina, o sea, Dios los fue a poner y miren, yo llego a trabajar, mis hermanos, feliz, o sea, no hago home office porque a mí me encanta ir a mi trabajo y ver a mis compañeros de trabajo y bueno, increíble, ¿verdad? La cuestión es que para julio del año pasado, en el 2024, hubo una reunión en México donde nos convocaron a mis homólogos y a mí, o sea, todos los controllers de las filiales, nos llevaron a una reunión a México. Y entonces yo me preguntaba realmente a qué íbamos, porque ciertamente no es necesario viajar ahora, o sea, uno puede hacer unas reuniones virtuales y te ahorras un montón de dinero, ¿verdad? Pero el Señor tuvo a bien llevarnos. Yo, por supuesto, que fui a ver a mi madrecita linda, a la Basílica de Guadalupe.
porque a la par de esa misión iba increíblemente evangelizando a otras personas, pero ese es otro testimonio. Sin embargo, en lo que respecta al trabajo, les puedo contar que nos recibieron por lo alto. O sea, nos llevaron, el viaje fueron 8 días, de los cuales solo 3 días fueron de trabajo. Los otros días nos llevaron a todos los lugares que se pueden imaginar, probé todos los tacos que se pueden imaginar, de ojos, de lengua, de oídos, de nariz, de todo, comida deliciosa. Los días nos hicieron comida especial. Fuimos a comer al comedor de los directores. O sea, créame que para entrar a ese comedor uno tiene que pasar por donde está el comedor general. Yo sentí una pena pasar por ahí porque ahí nadie entra. O sea, ahí nadie entra. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? O sea, era una aventura increíble y no entendía por qué. Miren, nos trataron súper bien, nos hicieron, digamos, ver lo importantes que éramos para la organización y bueno, un viaje increíble. Regresé después de ese súper viaje bellísimo, pero yo seguía con eso preguntándole al Señor, ¿por qué este viaje? Porque yo sé que el Señor no hace como cosas así al azar, ¿verdad? Y me tomó como un par de meses hasta que un día el Señor me lo reveló, ¿verdad? Y es como que el Señor me hizo zoom a 18 años de mi vida laboral, o sea, bueno, en ese momento 17. Es como que yo vi mi vida laboral desde junio del 2007 hasta julio del 2024. Y el Señor me empezó a mostrar cómo la obediencia me había llevado hasta donde yo estaba en ese momento. ¿Cómo estaba? Tenía el jefe que siempre había querido, el puesto que siempre había querido, porque realmente yo no sabía que mi puesto era un puesto gerencial, ¿verdad? Porque no dice gerente mi puesto, pero el Señor hace las cosas a su manera y lo entendí estando en México, entendí cuál era mi verdadero rol. Tenía el salario que yo había estado buscando en ese tiempo, porque en ese tiempo pues también nos habían hecho nivelaciones salariales, habían habido muchos cambios. Estaba ganando ese salario que yo buscaba, tenía los compañeros de trabajo este, increíbles, el ambiente de trabajo, el jefe, o sea, el Señor me había dado todo lo que yo vi en ese trabajo en enero del 2020 cuando me brillaron los ojos, pero en todo ese tiempo me di cuenta que este don del temor de Dios era como lo que envolvía mi vida. O sea, mientras yo estoy inmersa en el día a día, no podía ver hacia dónde me llevaba el Señor. Pero Él me lo dio todo, o sea, y me dio más. Entonces, mis hermanos, realmente yo considero que en mi caso, desde mi retiro, yo me tomé en serio al Señor. Siempre traté de ser obediente en todo lo que el Señor me iba diciendo que tenía que hacer. Y sería como larguísimo para mí contarles como exactamente todas las bendiciones que te dio en este trabajo, pero esa promesa que dice el Señor, te irá bien, eso es lo que yo he recibido. Sí, yo considero francamente que me ha ido súper bien en este aspecto laboral. Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les está yendo a ustedes en este aspecto? ¿Están ustedes disfrutando de prosperidad? ¿Tu empresa va bien o no va bien? ¿Está tu negocio, estás emprendiendo algo? ¿Cómo te está yendo? O sea, piensa en ese aspecto, ¿cómo le está yendo? ¿Será que estás siendo obediente a la voluntad de Dios o, o no estás siendo obediente? ¿Será que te falta este don? Tienen que preguntárselo. Y por eso es importante también hablar cómo se ve cuando no tenemos suficiente de este don. Y entonces aquí les voy a hablar del segundo aspecto que es la armonía familiar o las bendiciones familiares.
Fíjense que yo tengo 15 años de casada y en diciembre del 2023 el Señor me concedió la gracia de poder casarme por la iglesia. Entonces, eso para mí fue un milagro. Así que regálenme un guau para el Señor, porque créanme que estar casada con un hombre que no es converso, eso solo Dios lo puede hacer, mis hermanos. O sea, mi esposo no va a la iglesia. Sin embargo, mientras estábamos en los preparativos de la boda, el Señor me hizo saber que el matrimonio era la puerta de entrada para la conversión de mi esposo. Y entonces yo me casé el 23 de diciembre del 2023, pero miren, yo ahora entiendo que el 24 de diciembre yo me hice un esquema mental de que mi esposo tenía que convertirse rápido. Y es como que yo le haya dicho al Señor en mi corazón, Señor, te doy un año. O sea, no lo verbalicé, pero créanme que en mi corazón así lo sentencié, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a pasar los meses, un mes, 2 meses, 3 meses, 6, 8, 10, y el hombre ni seña. O sea, yo sentía que en lugar de ir para adelante, el hombre iba para atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo no hablaba con el Señor estas cosas. O sea, realmente me empecé a llenar de un montón de estrés y me enfermé. De repente empecé a tener vértigos, mareos, tenía problemas de digestión, gastritis, reflujo gástrico, eh, cefaleas. Bueno, no me hallaban qué era, de dónde venían el vértigo. Me pasé por internista, por otorrinolaringólogo. Allá por noviembre del año pasado, me atendió un ortodoncista y entonces me empecé a dar cuenta que el bruxismo se me había como exacerbado. Entonces, apretaba tanto los dientes cuando estaba dormida, eh, que tenía pues totalmente fracturados los dientes, había empezado a perder hueso en la mandíbula, la tensión en el cuello, en la cabeza, o sea, era bárbara, ¿verdad? Entonces, eh, empecé a darme cuenta que era un tema emocional, ¿verdad? Que no estaba reconociendo. Entonces, miren, mientras yo hacía esta prédica, o sea, después que yo regresé de México, ¿verdad? Empecé a aprender sobre este don, ¿verdad? El Señor me empezó a revelar cómo se veía el don y empezamos todo un año a hablar sobre este don. Entonces yo le decía al Señor, eh, Señor, ¿y cómo le voy a decir que tengo el don primero y después le voy a decir que no tengo el don? O sea, ¿cómo es? Pero el Señor me explicaba que hay niveles, o sea, no es que sean en sí como niveles, sino que lo que sucede, mis hermanos, es que hay áreas en donde nosotros, cuando nosotros a medida vamos madurando en nuestra fe, vamos necesitando más, con más intensidad los dones en ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, eh, este es mi caso, o sea, definitivamente no es lo mismo, digamos, estar con un compañero tóxico que estar esperando por un esposo. O sea, emocionalmente es bien difícil, ¿verdad? Es esta área del matrimonio. Entonces, para poderles explicar, o sea, llegó un momento en el que estaba súper mal, pero el Señor amorosamente me empezó a decir que pidiera el don, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que en esta área de mi vida me estaba haciendo falta este don, porque en realidad lo que tenía era un tremendo rechazo a la voluntad de Dios, o sea, porque Él no ha traído a mi esposo pues a sus pies, y yo le había dado como un año al Señor y no estaba pasando, mis hermanos. Y el Señor entonces me dijo, tienes que orar. Mire, hemos hablado tanto con el Señor, o sea,
pasamos un montón de tiempo, un montón de meses hablando cada detalle con él, muy doloroso. He llorado, o sea, el Señor, había momentos en los que el Señor me decía, no te voy a defraudar, no te voy a defraudar. Y es una invitación amorosa del Señor a dejarle el control a Él, a dejarlo que sea Él el que construya este sueño. Pero ha sido bien, bien difícil soltarlo y decirle, Señor, está bien. ¿Y qué pasa si son 8 años más? Llevo 8 años esperando, Señor. Me dolía mucho, ¿verdad? Me dolía muchas cosas que no podía compartir con mi esposo. Pero el Señor ¿saben cuántas veces me decía, no te voy a defraudar? Y el Señor me decía, no te estoy pidiendo que renuncies, te estoy pidiendo que abras tu corazón a mi voluntad. Entonces es clarísimo lo que dice el Señor. Y miren, ahora en la profecía me encantó porque el Señor siempre confirma las prédicas. Él dijo, quiero que prosperes en todo. Así como prospera tu alma, quiero que prosperes en todo. Y eso es para Oreb. El Señor quiere este don para nosotros, para que seamos felices, plenos y consigamos todas estas bendiciones. Y yo, mis hermanos, a pesar de que fue difícil, todo esto trajo sanación. Ese tiempo de oración profunda con mi padre me empezó a sanar. El día que yo llegué a la endoscopía, que había tardado un montón de tiempo, o sea, que yo no me explicaba por qué no lograba hacérmela, cuando llegué a hacerme la endoscopía, ya no tenía nada. Y entonces yo decía, ay, ¿para qué pagué? Pero el Señor tenía algo que mostrarme, o sea, era como, ve cómo te afecta, o sea, cuando no estamos en la misma sintonía. Y pues, para gloria de Dios, miren, el día de hoy estoy sana, eh, esperando, pero esperando de otra manera, ¿verdad? Esperando, confiando en el Señor. Entonces, pregúntense si ustedes están pasando por una situación similar, ¿verdad? En la que la voluntad de Dios les está haciendo tanta violencia en el corazón que están hasta enfermándose. Eso significa que te está haciendo falta este don. Y bueno, hay una tercera bendición, ¿verdad? Que es la prosperidad espiritual. Yo hace como 3 meses les di una prédica aquí en Oreb que se llamaba Espíritu Santo, garantía de vida en abundancia. Los que se la perdieron, se la perdieron. Pero miren, esa prédica hablaba toditita de mi relación con el Espíritu Santo y describe cómo en mi vida es lo que yo considero abundante. O sea, lo que viene, abundancia para mí es algo que uno considera más de lo normal, que supera las expectativas. Esa es mi vida espiritual. Yo me siento elegida y bendecida por el Señor. Por cuestiones de tiempo yo no les puedo explicar toda esa prédica de nuevo, ¿verdad? Ese aspecto, pero quiero decirles que el Señor también me ha bendecido y todas esas bendiciones han estado, mis hermanos, relacionadas a este don de temor de Dios. Entonces, es bien lindo porque el Señor es quien nos provee todo. Miren, nosotros no podemos ver para dónde vamos. O sea, si usted pudiera hacerle un zoom a su vida y ver toda su vida de principio a fin, lo entendería todo, pero no estamos creados para eso, estamos creados para caminar en fe. Y este don, mis hermanos, es el que abre nuestro corazón para recibir estas bendiciones con un corazón libre, ¿verdad? Con una sintonía con la voluntad de Dios, porque no es fácil, no es fácil. A medida que vamos avanzando en nuestra vida espiritual, nos vamos dando cuenta que necesitamos también con más intensidad estos dones. Y yo meditaba sobre esto porque le decía, Señor, muchas veces no pedimos los dones, los pedimos allá en el retiro, en la unción, y quizás nunca más los volvimos a pedir.
Y eso, mis hermanos, tiene que ser parte de nuestras oraciones todo el tiempo. O sea, debemos constantemente estar pidiendo esos dones. Fíjense que todas las cosas que nos suceden, muchas veces no logramos verlas correctamente porque no estamos acostumbrados a ver las dificultades como lo que son bienes espirituales que Dios nos manda para nuestro crecimiento. Y este don nos permite ser obedientes y entrarle a las cosas difíciles. O sea, cuando el Señor a mí en el trabajo, con mi esposo en la vida espiritual, cuando me decía, tienes que perdonar, hay que perdonar. Si me decía, tienes que hacer silencio, o sea, me esforzaba por hacer silencio. Si me decía, tienes que tener paciencia, me esforzaba por hacer eso. Entonces, muchas veces se logra, muchas veces no, pero vamos creciendo y este don es el que nos va ayudando a, a ser bendecido, ¿verdad? Yo hablé de 3 áreas, pero usted piense en cualquier área de su vida que usted considera que necesita este don, que le está haciendo falta este don. Yo creo que estas 3 áreas prácticamente que engloban la mayoría de las cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? O en lo que estamos. Y no quiero irme quiero enseñarles unas palabras y para eso me van a ayudar a proyectar una diapositiva por ahí, porque estas palabras, mis hermanos, son las palabras del Salmo 128, pero a la manera de Dios. Esto es lo que el Señor les quiere decir ahora, orer. Tomar en serio a Dios. Serás feliz si me tomas en serio y sigues mis senderos, porque tu vida será plena, será sólida, tendrá sentido. Comerás del fruto de tu trabajo, encontrarás la alegría, te irá bien. Eso no significa que no tengas problemas. Esto no significa que no tengas problemas, pero yo te guiaré en el camino. Esta es la bendición que ofrezco a quien tome en serio mi llamada. Yo te bendeciré y verás la prosperidad de los hijos e hijas de Dios todos los días de tu vida. Miren, esta es una promesa del Señor. Todo este salmo es una promesa para nuestras vidas. Dichoso el que se tome en serio el Señor. Yo los invito a que se lo tomen en serio. Y si usted esta noche ha reconocido que le falta este don, la buena noticia es que lo único que tiene que hacer es pedirlo. Y entonces lo vamos a hacer esta noche. Si ustedes me permiten, yo quiero hacer una oración por ustedes. Los voy a invitar a que se pongan en actitud de oración. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, gracias Padre bendito por esta charla, por esta